Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Como nunca mi alma ha anhelado de ti, y yo soy aquel que clama por otro, esa sí es mi alma, ese eres tú, Jesús, mi Dios, cuánto te amo, mi rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada, sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Señor, te necesito, Señor. Como nunca mi alma. Anhelado de ti, y yo soy aquel abismo que clama por otro, esa sí es mi alma, ese eres tú, Jesús, mi Dios, cuánto te amo. Aleluya. Amén, amén, amén.
Una vez más, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Como nunca mi alma anhelado de ti, y yo soy aquel abismo que clama por otro, que sacies mi alma. Ese eres tu Jesús, mi Dios, cuánto te amo, mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Joana Tona, tengo 32 años de edad. Les doy un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi lugar de congregación es el Tabernáculo Benecer. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me encendió la luz y espero que sea de ayuda para todos aquellos que me ven por este medio. Conozco al Señor desde que tengo aproximadamente 9 o 10 años, ya que mis padres entregaron su vida al Señor desde que tengo esa edad. Bueno, de allí yo me fui congregando con ellos en la iglesia y siempre mi papá me inculcaba que había un mediador entre los hombres y Dios, que era el Señor Jesucristo. Siempre me dijo que no me inclinara a las cosas de idolatría y imágenes. Gracias a él siempre tuve esa enseñanza y siempre mis oraciones eran siempre al Señor Jesucristo. Bueno, después de allí, cuando tuve 14 años, entregué mi vida al Señor, pero al pasar un año, a los 15 años de edad, me aparté del Señor por cuestiones de la adolescencia, de las amistades que me rodeaban en ese momento. Bueno, como me fui al mundo, pero a pesar de que estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, siempre veía el cuidado que me hacía el Señor, pues, ya que en varias oportunidades corrí peligro y Él estaba junto a mí. Una de esas oportunidades fue que un muchacho me invita a salir, un amigo de un compañero, y cuando yo entro al carro donde él está, habían varios hombres. Entonces tuve miedo, sentí peligro por mi vida, empecé a pedirle al Señor por mi vida. Y bueno, hasta que hubo un momento que les dije que me regresaran a mi casa, y gracias a Dios regresé a mi casa y ya esa sensación no la sentía del peligro que había sentido en un momento de estar dentro del carro. Bueno, después de allí pues siguieron pasando los años, yo seguía todavía en el mundo. Dentro de mi corazón sentía un vacío en mi alma, no me sentía llena de alegría, sentía más bien era depresiones, desánimo por mi vida.
Bueno, y en un momento cuando tuve 24 años de edad, conocí a mi esposo. Con él tuve la oportunidad, gracias al Señor, de tener 2 hijos. Pero yo en ese momento pensaba que a pesar de que tenía una familia, un hogar, creía que así iba a ser esa felicidad que yo siempre sentía, pero no fue así. Yo sentía todavía en mi corazón ese vacío. Y bueno, siguieron pasando los años, pero hubo un momento que el Señor le dio un alto al enemigo y me soltó, pues, y el Señor nuevamente me trajo sus brazos y me empezó a lidiar conmigo, empezó a tratar de una manera muy especial conmigo. Y bueno, allí cuando empezó a lidiar, mi papá me daba muchas palabras, mi mamá. Y bueno, él lidió conmigo hasta que el Señor puso en mi corazón de venir nuevamente a la iglesia donde yo me había congregado con mis padres. Y gracias a ese lidiar del Señor conmigo, nuevamente retomé las cosas del Señor. Bueno, gracias al Señor hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a seguir sus pasos, a encaminarme a hacer su voluntad. Cada día me ha enseñado, me ha mostrado cómo es la manera correcta de vivir, de pensar y de actuar como una hija del Señor, ya que Él ha cambiado mi manera de vestirme, de hablar, de pensar, de ver las cosas, que en el mundo algún momento llegué a pensar que eran de aprecio para mí, pero esas cosas hay que desecharlas, porque en este mundo nada ofrece, solamente en Dios hay una vida eterna, una vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, sino que uno va a sentir ese gozo, esa presencia divina del Señor. Y los invito, hermanos, amigos que me puede ver por este medio, a que no dude en venir a los brazos del Señor, ya que por medio de Él logramos tener la vida eterna. Él nos va a llevar a una vida llena de gozo, de la plenitud del Señor, de su presencia absoluta. Les aseguro, porque tengo unas vivencias con el Señor muy hermosas, de que es la mejor decisión que podemos tomar, porque en Él encontramos la paz. Como se lo dije anteriormente, la paz que no puede ofrecer el mundo la da el Señor. Esa paz absoluta, esa paz que ningún hombre, ningún ser humano puede dársela a otro, sino la presencia divina del Señor. Nuevamente les digo que no duden en venir a los brazos del Señor, acepte a Dios en su corazón y verá el cambio rotundo, especial, en los brazos del Señor. Bueno, Dios les bendiga y espero que sea de ayuda mi testimonio para aquellas personas y hermanos que me pueden ver por este medio. Buenos días, Dios le bendiga. Soy la hermana María Chazoy. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, en la 34 con 16-17. Mi pastor es mi hermano Waldo Tona. Y bueno, vengo a darle este testimonio para que alguien que tenga dudas, bueno, le puede servir en algo. Fue cuando yo llegué aquí a la iglesia como 2 meses después que me bauticé, como 3 meses. Me bauticé y yo nunca en mi vida había usado faldas, nunca, ni cuando era niña. Yo no me acuerdo de haber usado ni vestido. Y llegué aquí a la iglesia y bueno, tuve que usar falda para poder congregarme acá. Y entonces un día no estaba muy asociada como aquí en la iglesia a qué hora eran los servicios y siempre andaba yo perdida en eso. Y bueno, un día salgo yo de la casa y llego y yo dije, ay, se me hizo tarde y salí y me puse un mono porque hasta roto estaba ese mono. Y salgo a la calle y entonces caminando como para ir a agarrar el taxi son como 2 cuadras y en ese trayecto yo le digo, bueno, Señor, tú me vas a proveer, Señor, para yo comprar mi telita, para yo hacerme mi faldita, para yo poder ir a los servicios. Fue lo único que yo le dije a mi Señor y me vine. Cuando llego aquí a la iglesia y pido mi falda, la que tenía de costumbre ponerme, y entonces me dice el hermano José Rossi, me dice, espérese ahí un momentico, y yo no sé por dónde se metió, porque yo no conocía bien la iglesia.
Y cuando llegué y me entrega algo en mis manos, me dice, eso es suyo, eso se lo dejaron. Resulta que era una falda. Y yo me alegré mucho y bueno, fue mi regalo de mi Señor, porque yo se lo había pedido en la mañana. Y entré a mi servicio y cuando salgo me dice otra vez el hermano Rosito, aquí tiene otra, me dice, me regaló otra falda mi Señor. Y yo muy contenta porque me había escuchado la oración, una oración simple, pero él la escucha cuando es de corazón. Y bueno, me voy con mi hermana Carmen Rosa Cordero, me dice, María, vamos a la casa y allá a almorzar. Y yo me voy con ella. Y cuando llego allá, ella me dice, María, mira, aquí está otra falda. Resulta que mi Señor ese día me regaló 3 faldas. Y yo le doy la gloria y la honra a mi Padre porque fue algo que le pedí así sencillito y mire, Él la escucha. Y llevo desde ese día como, para mí fue una revelación, porque ahí me dio a entender Él que yo tenía que usar mi falda. Y desde entonces hasta el sol de hoy ya voy para 2 años aquí en la iglesia y ahí estoy con mi faldita obedeciendo su palabra. Y desde ahí me ha caído faldas y faldas y faldas. No, eso han llovido faldas. Y así, para el servicio de mi Señor. Le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo y espero que este testimonio le sirva a alguien que tenga dudas, pues. Que no dude que el Señor, Él siempre provee y Él oye las oraciones. Le doy la gloria y la honra a mi Padre. Dios le bendiga, hermano. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 4. Gloria al Señor. Tengan muy buenas tardes. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esperando la voluntad del Señor, esperando esas respuestas y esas palabras que estamos necesitando, porque siempre el creyente está necesitado de revelación de Dios, de palabra de Dios, porque muchas veces si nos ponemos nosotros mismos a interpretar o a buscar soluciones rápidas nosotros mismos, entonces muchas veces lo que hacemos es contaminar y lo que hacemos es cerrar la vía o los canales por los cuales Dios se comunica con el hombre, esos canales que Dios ha puesto. Vemos en el cuerpo humano hay canales por el cual nosotros nos comunicamos con el medio exterior, que es la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Y Dios también tiene sus canales. Dios tiene el afecto, la razón, la memoria, la conciencia, la imaginación. Dios, por medio de esos canales, bueno, se comunica con nosotros. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. O sea que tenemos que estar prestos a escuchar. Esa palabra de Dios que Dios envía, tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que abrir nuestros corazones para que Dios entre y nos dé la información que Él quiere darnos. Es como que usted le pregunte algo a alguna persona, por ejemplo, que usted anda buscando una dirección en la ciudad, anda buscando una dirección y usted le pregunta a alguien, pero usted no lo escucha. ¿Cómo hace entonces usted para entender? ¿Cómo hace usted para llegar a ese punto donde usted necesita llegar? Aquí es lo mismo en lo espiritual. Tenemos que estar prestos para oír. Por eso dice la palabra del Señor, prestos para oír, tardos para hablar. Porque en las muchas palabras nos falta pecado, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros más bien debemos estar con nuestros corazones abiertos a la palabra del Señor, para que cuando el Señor envíe esas palabras, cada uno de nosotros tiene preguntas, a veces no entendemos alguna cosa, no es duda, no, porque por supuesto creemos toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, estamos llamados a creerla, pero a veces surge una pregunta, no entendemos algo y en nosotros se crea eso como una incógnita y nosotros le preguntamos al Señor. Pues el Señor tiene diferentes medios y diferentes instrumentos por medio de los cuales nos envía la palabra, nos envía la respuesta.
Solamente tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar pendientes, porque en cualquier momento viene esa respuesta. Así como dijo el Señor que Él iba a venir, Él dijo, estamos esperando eso, el tiempo de su aparición. Entonces tenemos que estar alerta, a la expectativa, porque la palabra del Señor dice, como ladrón en la noche, eso va a ser de repente, a la hora que no pensamos. Entonces, como va a ser de repente, tenemos que estar a la expectativa y preparados todo el tiempo. No debemos permitir que haya cosas pendientes, cosas por arreglar. Si hay alguna cosa hoy mismo que usted está escuchando esta palabra, si hay algo que arreglar, usted tiene su vida, algo que le impide su avance espiritual, entonces arregle eso inmediatamente, porque si el Señor viene en una de esas, entonces nosotros, aquella persona que tiene cosas que arreglar, cosas pendientes, y eso le impide el avance espiritual, entonces lamentablemente se queda por esa causa, por no estar preparado. Y vemos la similitud, vamos a decirlo, bíblica, en la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 que estaban preparadas y 5 que no estaban preparadas. No tenían el Espíritu Santo y habían 5 que sí lo tenían. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se llevó las 5 que estaban preparadas, que tenían el Espíritu Santo, y las otras 5 se quedaron porque no estaban conformadas al mundo, estaban conformadas a su religión, a su denominación, a sus tradiciones, y por esa causa se quedaron. Y cuando vinieron, empezaron a tocar la puerta y el Señor les dijo, no las conozco. Entonces es una enseñanza para nosotros en este día, cuando nosotros podemos tomar estos ejemplos bíblicos y aplicarlos a nuestras vidas. Para eso quedó escrito. El Señor dijo que esto quedó escrito para nosotros, para nuestra enseñanza y nuestra admonición, para que nosotros no llegue aquel día y nos sobrecoja como desprevenido, ¿no? Y por eso que tenemos que estar preparados todo el tiempo. Mucha gente, cuando dicen va a haber Santa Cena, que es la comunión, entonces la gente sale corriendo a arreglar las cosas. No, debemos hacer eso antes para que si el Señor convoca a una Santa Cena en el tabernáculo o en el sitio de reunión donde nos congregamos para alabar al Señor, para buscar de Dios, entonces para que ya el Señor, nosotros estemos preparados ya y no tenemos que estar echando carrera, porque cuando el Señor aparezca, ahí no va a haber carrera, ahí no va a haber nada de eso, no, porque eso va a ser de repente. Dios, según lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el Señor, eso va a ser por etapas. El mismo Señor, dice la palabra, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar con Él. Entonces, eso va a ser por etapas. Primero Él le va a revelar a su iglesia escogida, a su novia, a su esposa, le va a revelar qué es lo que ella va a decir para llamar a los muertos en Cristo, porque nosotros, la iglesia del Dios viviente, es la que va a hacer eso, a llamar a los hermanos que murieron en Cristo. Y ellos van a resucitar y cuando le veamos, seremos transformados, como dice la palabra del Señor en la escritura que le acabo de decir, Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces, ese día, eso va a ser de repente, eso no va a ser así que el Señor va a decir, bueno, prepárese porque es lunes, o prepárese mañana. No, eso no va a ser así. Por eso es que debemos estar listos, sin contaminación, sin mancha, sin arruga, sin nada que arreglar. Si hay alguien a quien pedirle perdón, hay que hacerlo. Si hay alguien a quien pagarle algo que no le pagamos, o alguien a quien devolverle algo que no le devolvimos, que le quitamos prestado y no se lo devolvimos, hay que hacer todo eso. Que no haya nada que nos amarre a esta tierra, porque nosotros no somos de aquí. La palabra del Señor dice que somos extranjeros y somos advenedizos, o sea que vinimos
por un corto tiempo. Estamos allá en la presencia del Señor, en un cuerpo allá, salimos de ese cuerpo y entramos en este. Pero esta mente, esta carne humana, esta mente humana no recuerda eso. Es por eso que la palabra del Señor dice que debemos tener la mente de Cristo para nosotros entender estas cosas y creerla, que es lo más tremendo. Pero para creerla, una persona para creer algo, para entender algo, tiene que ser revelado. ¿Y quién revela eso? Eso lo revela solamente el Señor. El Señor Jesucristo es el que lo hace, el Espíritu Santo, y nosotros debemos estar a disposición de Él. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, el primero de los Evangelios, el primero del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos allí, hasta donde el Señor nos responda. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Y si el Señor nos dirige, bueno, leemos más adelante. Pero por ahora vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 del capítulo 16 del libro de Mateo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a orar. Le invitamos que allí en el lugar donde usted está, levante sus manos, respalde esta oración. Vamos a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta escritura tan preciosa que nos has dado en el día de hoy, Señor. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Estamos aquí dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra. Estamos aquí dispuestos, Señor, con nuestros corazones abiertos a tu revelación, Señor. Que tú nos reveles, Padre, esa palabra, que tú nos enseñes, que tú nos exhortes, Señor. Nos invites, Señor, a compartir contigo ese pan. No el pan contaminado del mundo, Señor, sino ese pan santo que tú das, Señor. Así como tú le diste ese pan de ángeles a los hijos de Israel, Señor, allá en el desierto, ese maná. Y ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Hoy en día también, Señor, muchas personas escuchan tu palabra, tu revelación y dicen, ¿qué es esto? También se preguntan, Señor. Revélale, Señor, en sus corazones tu palabra, Señor, para que ellos puedan entender, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos a todas estas personas que están escuchando, Señor, cristianos y no cristianos, hermanos, vidas, Señor, que están sedientas de tu palabra, que están esperando una respuesta tuya, Señor. Háblales al corazón, Señor. Dale la respuesta que necesitan. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de toda suprema alabanza, Señor, de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta confianza que has puesto en nuestros corazones para
hablar, Señor, de ti con denuedo, Señor, con confianza, Señor, porque estamos seguros de que tú tienes la verdad, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a continuar con este tema precioso que el Señor nos ha dado. Este es el tiempo. Ese es el tema principal, vamos a decirlo así. El tema principal, este es el tiempo. En el servicio anterior estuvimos hablando de un tema, un subtema. Ahora tenemos otro subtema, o por decirlo, o un tema dentro del tema, algo así. Este es el tiempo, es el tema principal. Ahora tenemos este subtema que es convencido. Estamos llamados por Dios a nosotros estar convencidos de la palabra de Dios. Estar convencidos de que Dios es el único que tiene la razón, de que si una persona anda buscando la verdad, porque en el mundo hay muchas religiones, hay más de 3.000 denominaciones, más de 3.000 religiones que dicen tener la verdad, pero hay una sola verdad. Debemos estar convencidos de que la verdad la tiene el Señor Jesucristo, la verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia. Cada uno de nosotros está llamado por Dios a aceptar que Él es el que tiene la verdad. Hay una sola verdad, como les acabo de decir. No hay dos verdades ni tres, no. Y el Señor Jesús dijo en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces la gente, bueno, han inventado caminos alternos tratando de burlar a Dios, tratando de ser más inteligentes que Dios, tratando de ser más sabios que Dios. Esa es la sabiduría humana que lleva al hombre a tratar de no hacer las cosas como Dios manda, como Dios dice, sino que quiere hacer como la persona se imagina, inventando conceptos humanos, argumentos humanos y cosas, pero eso no resulta, eso no tiene resultado. Eso lo que hace es que más bien enreda a las personas. Ahora, si nosotros queremos salir del enredo donde estemos metidos, si alguien está metido en un enredo, ahí tiene una incógnita, tiene una pregunta, hay algo que le inquieta, que no entiende, entonces preste atención porque Dios siempre da la respuesta. Y no le estoy diciendo que solamente en este servicio, no. Usted tiene que estar a la expectativa. Dios le puede salir por cualquier parte. Cuando usted le hace una pregunta a Dios y es una pregunta bíblica, esa pregunta bíblica tiene su respuesta bíblica. Y es por eso que usted tiene que interesarse y pedirle al Señor que le muestre dónde está la respuesta a esa pregunta suya, a eso que usted no entiende. Y Dios se lo va a aclarar. Porque tenemos un Dios que es un Dios de claridad. Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Los dioses de confusión son los que hay en el mundo. Hoy en día, bueno, la gente hoy tiene muchos dioses, se adoran cualquier cosa, idolatran cualquier cosa, pero el que ha entendido la palabra del Señor, el que Dios le ha hablado con la palabra y el que Dios sinceramente está convencido que es Dios, esa persona está convencido de la verdad, está convencido de que entendió a Dios y que no hay nada que venga a perturbarle, a tratar de desviarle lo que Dios le ha mostrado. Cuando una persona tiene esa experiencia personal con Dios, que Dios le ha mostrado algo, Dios le ha explicado algo, se lo ha revelado en su corazón, miren, ni que venga lo que venga, lo va a sacar de allí. ¿Por qué? Porque ya esa persona ha tenido una experiencia personal con Dios. Dios le reveló en su corazón. Y eso no tiene explicación humana. No, eso solamente usted lo va a entender cuando usted tenga esa experiencia personal con Dios. Y bueno, por eso tomamos esta escritura de cuando el Señor
hablando con aquellos fariseos y saduceos que estaban buscando como provocar al Señor, tentándole. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. No, el que tienta es el diablo. Entonces, si una persona, un religioso, un creyente, quien sea, cualquier persona, que intente tentar a Dios o a un hijo de Dios, venga con una pregunta, tentando, una cosa como buscando una ocasión para señalarlo y acusarlo. Hoy en día se ve mucho eso. Llegan con preguntas, muchas veces el que hace la pregunta ya conoce la respuesta, pero lo hace para tentar. Y entonces tenemos que saber que el que tienta es el diablo. Dios no tienta, no. Dios no provoca a nadie, no. Dios prueba a sus hijos. Cuando una persona dice que está bien parado en la palabra, cuando una persona dice que ya entendió a Dios, que está convencido de la verdad de Dios, Dios le permite al diablo que vaya y le haga la prueba. Pero esa persona tiene que mantenerse allí si de verdad es un creyente de la palabra del Señor, si de verdad ha entendido a Dios y está convencido de la verdad, esa persona no va a ser movido a ningún lado. No puede ser movido. Y bueno, por eso tomamos esta escritura. Ellos estaban tentando al Señor, pero el Señor, conociendo sus intenciones, porque Dios conoce todas las cosas, tenemos un Dios omnisciente. Él conoce todo, Él sabe de todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, quiere decir que está en todas partes, y Dios es todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Lo que es imposible para nosotros, los humanos, es posible para Dios. Eso dice la palabra del Señor y debemos creerla. Dios dice que el que tiene el Espíritu Santo en su corazón no peca. Y el hombre dice, no, todos somos pecadores. No, Dios dice que no. El hombre, bueno, con sus argumentos y sus cuentas que saca y empieza a argumentar en su mente, a tratar de darle la vuelta al asunto, dice, todos somos pecadores. No, Dios dijo que no. El Señor Jesús dijo, el que tiene la simiente de Dios no peca, porque su simiente está en Él. Lo dijo el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pedro, creo que fue. Entonces, o Juan, uno de ellos dos. Y entonces, si Dios dice, porque fue Dios, la palabra de Dios dice que estos hombres hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, si fue Dios, nosotros no tenemos por qué estar interpretando nada. La misma palabra, que es segunda de Pedro, capítulo 1, dice que la palabra de Dios no es de libre interpretación. No, es un pecado. Es un pecado interpretar la palabra. Nosotros no estamos llamados a interpretar ninguna palabra. Nosotros estamos llamados a creer la palabra, tal y como Dios la da. Por eso es que le estamos hablando de que necesitamos la revelación de Dios, no una explicación. Porque si a usted le explican la palabra y usted la entiende, entonces usted la entendió por explicación. Y eso es algo humano. Pero ahí es donde viene la tibieza de esta generación, vamos a decirlo así, de esta edad, que la palabra de Dios nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, que esta edad, la edad de la Odisea, esta edad en la que estamos viviendo, es una edad tibia, una edad que no es ni fría ni caliente, pero dice la palabra del Señor que Dios lo va a vomitar de su boca, aquellos tibios. Entonces, no queremos eso, no queremos que Dios nos rechace, no, queremos que Dios nos acepte, que Dios nos reciba, porque nosotros estamos convencidos de que este es el tiempo de cuando tenemos que nosotros entender a Dios. La palabra dice que la iglesia del Dios viviente tiene, no es que va a tener, tiene la mente de Cristo. Estamos llamados a eso, a entender, a ver las cosas como Dios las ve, porque tenemos la mente de Cristo. O sea, ya eso está hecho, ya eso está pago, solamente tenemos que aceptarlo.
Y por eso tentaron al Señor y el Señor le dijo hipócrita. Porque un hipócrita es alguien que dice que cree algo, pero al final no cree nada. Dice creer algo y no cree. Como el que dice que creer en Dios y creerle a Dios, pero no obedece la palabra del Señor. A esas personas Dios las llama hipócritas. Y bueno, les pone este ejemplo, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, cuídense de esa levadura, porque esa hipocresía es una levadura, algo muy, muy pomposo, muy esponjado, que se ve muy bonito. Esas religiones, esas denominaciones, grandes edificios y grandes riquezas y cosas, pero es levadura. Hay algo inyectado allí, hay algo que produjo que se vean así, pero lo de Dios nunca es así grandioso. Ahí tenemos como ejemplo al Señor Jesús. La palabra de Dios ya había profetizado que no había parecer en él, buen parecer, ni hermosura para que le deseemos. Era un hombre sencillo, el Señor Jesús era un hombre sencillo, un hombre común y corriente. No tenía aspecto de líder, pero era nuestro líder, o es nuestro líder. Nuestro líder, no tenemos un líder humano, no. Dios tiene sus instrumentos y sus herramientas. Hemos explicado eso en otras ocasiones. Dios tiene sus instrumentos, su ministerio quíntuple, su ministerio que es un ministerio de 5 oficios. Estos 5 oficios son 5 hombres que están encargados de edificar el cuerpo de Cristo, de perfeccionar a los santos, a la iglesia del Dios viviente. Entonces, esos 5 hombres, podemos decir, es un líder. El Espíritu Santo en esos 5 hombres, porque hay un solo Espíritu Santo, no hay 5 Espíritus Santos, ni 2 ni 3, no, ni 4. No, hay un solo Espíritu Santo, el cual trabaja con cada uno de esos hombres, cada uno en su área, y es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, obrando allí para perfeccionar, como les dije. Entonces, Dios les dijo, no le estoy hablando de esa levadura, de esa contaminación de las religiones y de las denominaciones. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de la contaminación espiritual, de la mezcla que ellos tienen en su doctrina, porque allí es donde interviene la doctrina. La doctrina es una enseñanza y estamos llamados a aceptar solamente la doctrina de Jesucristo, que es la que está en la Biblia. Por eso el Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, pero el hombre ha inventado muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchos evangelios, y el apóstol Pablo lo aclaró, el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo dijo, no es que haya muchos evangelios, sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio es las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que antes estábamos perdidos, no teníamos esperanza, pero ahora sí tenemos una esperanza. Tenemos esa esperanza gloriosa y bienaventurada, que es que el Señor dio la vida, murió allá en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero la buena noticia es que Él resucitó, que Él salió de esa tumba está vacía. Mucha gente tratan de buscar el cuerpo de Jesús para ver qué lo hicieron. No, nunca lo van a encontrar, porque el Señor Jesús ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo, o sea que no lo van a encontrar. Y ahora, allá, cuando Pentecostés entró en aquella gente, los llenó del Espíritu Santo y después de allí, bueno,
Lea el libro de los Hechos para que usted vea cómo se desarrolló todo eso. Estamos llamados a nosotros en este tiempo a manifestar a Dios también en esta carne mortal como lo hicieron ellos. En esa carne mortal, pero con el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Nosotros también estamos llamados a eso, a tener el Espíritu Santo en nuestro corazón para también hacer las obras. Y ya el Señor lo está haciendo. La gloria sea para Él. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Es el Señor en cada individuo, el Señor en cada persona. Y por eso le dijo, ¿cómo no entendéis? Le dijo el Señor, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hoy en día hay muchos fariseos y saduceos. O sea, estos eran los religiosos del tiempo del Señor Jesús, los principales, porque habían otras religiones. Ahí estaban los esenios, estaban los que era como un partido político de Herodes, los herodianos. Estaban los escribas, que también era otra denominación, otra religión allí. Pero los principales que el Señor nombra aquí eran los fariseos y los saduceos. Esta gente ellos pensaban que estaban haciéndole un servicio a Dios y estaban llevándole la contraria al Señor. Por eso el Señor en una oportunidad les dijo, si ustedes fueran de Dios, me amarían. Pero andan buscando matarme. Hoy en día también hay gente que andan matando a los hermanos, pero no es que los asesinan con un arma blanca o con un arma de fuego, no, es que les matan la influencia, hablan mal de la persona, del hermano, del creyente, del cristiano que está obedeciendo a Dios, hablan mal de aquella persona porque no aceptan que Dios lo esté usando, que esté usando a otra persona y no a ellos. Pero si quieren que Dios los use, bueno, ríndanse en las manos del Señor. Pero, o si usted no entiende algo, pregúntele a Dios, pregúntele al Señor, dígale, Señor, yo no entiendo esta parte, Señor, esta palabra, estos hermanos que hacen esto y aquello, yo no entiendo eso, hermano, o Señor, yo no entiendo esto, explíqueme, Señor. Y el Señor manda a esos ángeles, porque un ángel es un enviado. Y Dios manda a alguien para que saque de la duda, para que saque de esa incógnita que tiene aquella persona, eso que no entiende, Dios lo lleva a la claridad y hace que aquella persona entienda. Por eso, como les habló a estos discípulos, les dijo, ¿cómo es que no entendéis? O sea, Dios como llamándole la atención, ¿cómo es que ustedes no han entendido todavía? Que le estoy hablando es de las cosas espirituales, no de lo natural. Y yo pensaba que era el pan natural que uno se come para saciar el hambre. No, él estaba hablando del pan que era la palabra contaminada. Cada una de esas religiones, y hoy en día sigue siendo así, cada religión ha contaminado la palabra del Señor con sus tradiciones y con sus denominaciones y con sus cosas. Pero el Señor también les dijo en una oportunidad, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Pero déjeme decirle, hoy en día Dios sigue llevando a cabo su plan, sigue ejecutando su programa, porque Dios tiene un programa, Dios tiene un plan y Dios lo sigue ejecutando. Que se oponga un fulano, que se oponga aquel, a Dios no le importa eso. Dios sigue con su plan sigue corriendo. La palabra de Dios sigue corriendo, porque la palabra de Dios es una fuente de agua viva. Como él le dijo allá a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, es una fuente de agua viva. Y si usted abre su corazón en esta hora, Dios también va a hacer que esa agua viva salte para vida eterna. Usted va a ser beneficiado al abrir su corazón con la palabra del Señor. El Señor le va a dar revelación de la palabra. El Señor le va a explicar. El mismo Dios, el Espíritu Santo, le va a hablar a usted en su corazón. Usted va a escuchar una voz, pero no la va a escuchar con este oído natural.
usted la va a escuchar con el corazón. Es algo que no se puede explicar, usted tiene que tener esa experiencia. Y si ya la tuvo, gloria a Dios por eso. Siga así. Pero si usted no ha tenido esa experiencia aún, no ha tenido aún esa comunicación con Dios, esa comunión íntima con Dios, es hora de que ya empiece a tenerla. Y él le dijo, entonces, dice la palabra del Señor, hablando de los discípulos que no entendían, dice la palabra, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, o sea, esas cosas, esos gérmenes que le meten a la harina para que crezca. El Señor no se refería a eso. Se refería, dice aquí, sino de la doctrina, de la enseñanza falsa, mezclada. Y como les dije hace unos momentos, hoy en día hay mucho de eso. Hoy en día hay mucha mezcla. Porque unos creen de una forma, otros creen de otra forma y dicen creer la misma palabra y tienen la misma Biblia, pero la mezclan la palabra del Señor. Y el Señor dijo, dice la palabra del Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el que le agregue a la palabra, a esta profecía, yo le agrego las plagas que están escritas en este libro. Y no son las 10 plagas que el Señor puso en el tiempo de cuando Israel estaba esclavizado en Egipto. Eran 10 plagas, no son 7 plagas, como dicen muchos. Eran 10 plagas. Y no está hablando solamente de esas 10. Hay muchas otras plagas que están escritas en este libro de esta profecía, en la Biblia. Pues el Señor se las agrega a esas personas. Y llegan a estar tan contaminados. Y como habló el Señor este domingo, que hay una enfermedad muy tremenda, que en el tiempo del Señor Jesús era una enfermedad incurable, que era la lepra. La lepra tipifica el pecado y hoy en día hay mucha gente contaminada con esa enfermedad, con lepra espiritual. O sea, están contaminados con el pecado y se ha hecho incurable para ellos porque no aceptaron la cura. Una persona en lo natural puede estar enferma de alguna patología, de alguna cosa, y el médico le manda la medicina, va al médico y el médico le receta su medicina y su cosa para aliviarle, ese mal que tiene, y porque el que sana es Dios. Y la persona no se toma las medicinas. Dice, no, yo no me voy a tomar esas medicinas. Entonces, ¿cómo quiere curarse? Entonces, ¿para qué fue al médico? Y en este caso es lo mismo, en lo espiritual. La persona dice estar en Dios y creerle a Dios, pero no hace lo que Dios dice. Y el Señor Jesús le dijo en un tiempo a la gente, en el tiempo del Señor Jesús, le dijo en una oportunidad a las personas que estaban ahí, les dijo, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hace lo que yo les mando. Entonces, un Señor es un dueño. El Señor es el dueño de todo. Entonces, la gente dice, no, Dios es mi Señor, pero no le obedecen. Entonces, ahí es donde viene el Señor y les dice, hipócrita, porque no hacen lo que yo les mando. Y ellos entendieron que no les había dicho de esa levadura, la del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Hoy en día, como les dije, hay muchas doctrinas y todas están contaminadas con levadura. Hay una mezcla, pero hay un verdadero evangelio. Hay el evangelio de Jesucristo que es incontaminable. Eso no se puede contaminar. Inmarcesible, dice la palabra del Señor. O sea que no se puede marchitar, porque cuando usted contamina la palabra del Señor o usted intenta contaminarla, eso se marchita. Entonces vemos las religiones, las doctrinas falsas, marchitadas, muertas, frías, formales. Pero hay una doctrina verdadera en la cual está el Señor trabajando. Dios tiene una iglesia. Dios tiene una escogida,
una iglesia escogida, que es la iglesia del Dios viviente, la novia de Jesucristo, la esposa del Cordero, como dice la palabra del Señor. Entonces Dios está trabajando con esa iglesia. Y esa iglesia no es que está en determinado punto, no, esa iglesia está en todo el planeta. Hay hijos de Dios en todas partes, hay hijos de Dios en todas las denominaciones que están engañados ahí. Sí, pero la palabra del Señor dice que no pueden ser engañados. En cualquier momento Dios los saca de allí, de ese engaño, de esa doctrina, de esa levadura de los fariseos y de los saduceos. Dios los va a sacar de allí. Por eso dice la palabra del Señor, suéltenlo, déjenlo salir, porque de todas maneras van a salir. Dios los va a sacar. No es que van a salir por su cuenta, no, Dios mismo los va a sacar. Por eso dijo el Señor, yo iré, hablándole a los falsos pastores y a los falsos profetas, yo iré y buscaré a la perniquebrada, a la herida, a la descarriada, y la voy a curar. Y les voy a pedir cuenta, dijo el Señor. Entonces, estamos en ese tiempo. Por eso es que tomamos este tema. Este es el tiempo. Este es el tiempo cuando el Señor está yendo allá, a la contaminación del mundo, allá, al lodo cenagoso, al hueco donde estamos metidos, al pichaque donde todavía hay gente, hay hombres y mujeres, pero son hijos de Dios. Hay gente todavía y Dios está yendo allá, sacándolos, limpiándolos con su palabra, porque la palabra, el agua tipifica la palabra y Dios los lava, como hacen un pastor de ovejas. La ovejita se descarrió por allá, él va y la busca, la limpia y la vuelve a poner otra vez en su sitio. Eso es lo que está haciendo Dios, porque la simiente de Dios está allí. Hay algo que Dios colocó en el corazón de sus hijos, que eso no puede, por más que se esconda, por más que esté metido por allá en la inmundicia, Dios lo saca de esa condición. Dios lo saca de allí. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a reconocer nuestra condición. ¿En qué condición estamos cada uno de nosotros? Dice la Biblia en el libro de Mateo, mismo libro de Mateo, pero el capítulo 13, hablando de la parábola del sembrador. Vamos a leerla rapidito para que desarrollemos esta parte. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estoy leyendo Mateo capítulo 13. Y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, porque no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de aquí saltamos al versículo 18, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, la escucha, pero no la entiende, estamos hablando de estar convencido. Y si usted está convencido fue porque usted entendió la palabra del Señor. Primero Dios le revela a usted la palabra y usted la entiende. Y entender es conocer. Entender es saber algo. ¿Y cómo llega usted a entender y a saber lo que dice, o sea, lo secreto que está escondido en la palabra del Señor? Porque Dios se lo revela. No hay otra forma en la cual el hombre pueda entender. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea que no la ve, viene el malo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, y arrebata
arrebata, dice por aquí, quita con violencia, eso es arrebatar, quitar con violencia, sacar, o sea, quitar de un sitio algo con violencia, rápido. Dice, arrebata lo que fue sembrado. ¿Y qué fue sembrado? ¿Qué estamos hablando que fue sembrado? La palabra. Estamos llamados por Dios. Este es el tiempo cuando Dios nos ha llamado para que nosotros reconozcamos nuestra condición, entendamos la palabra y estemos convencidos de la palabra. Entonces dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con placer, con agrado. Podemos decir nosotros, decir esto. Pero no tiene raíz. ¿Y qué es la raíz? La parte de los vegetales que está en la tierra, de donde saca las sustancias nutritivas el árbol. O sea que si una persona no tiene raíz, mire como la palabra del Señor nos explica o nos revela, el Señor nos revela estas palabras, la gloria sea para el Señor, no tiene raíz en sí, entonces una planta sin raíz, ¿cómo extrae de la tierra los nutrientes, el agua? No extrae, no puede extraer nada. Entonces dice, sino que es de corta duración. Estos son los que se descarrían, los que aceptaron al Señor y se van y no vuelven más. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿por qué? Porque viene el diablo y le empieza a decir cosas. Pero si una persona está convencido, este es el tiempo cuando tenemos que estar convencidos, está convencido de lo que creyó, ninguna explicación humana, ninguna explicación diabólica lo va a hacer salir de lo que ya entendió, de lo que ya aceptó, en lo cual está arraigado, sembrado. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el trabajo, la casa, el carro, los muchachos, la esposa o el esposo, distintas clases de cosas que el enemigo pone en nuestra vida, que cada cosa tiene su lugar, pero primero Dios. Todo tiene su lugar, el trabajo, la casa, los muchachos, la esposa o el esposo, las propiedades, todo tiene su lugar. Pero el primer lugar debe ser para Dios. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza dice, nosotros tenemos que liberarnos de eso. Que el dinero no nos amarre a este mundo. Porque el amor del dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. O sea que el dinero sí es necesario porque nosotros trabajamos y se nos paga un salario por eso o tenemos ganancia de eso. Pero eso tiene su lugar. El amor del dinero, que es cuando la gente se afanan al dinero y quieren tener más, entonces es la raíz de todos los males, dice la Biblia. El cual codiciando algunos fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire cómo va la cosa creciendo. Primero empiezan los males. Después el hombre se descamina de la fe. Por eso dice la palabra del Señor que las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que no tiene fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, no es al 100%, no, al 100 por uno. De cada semilla da 100
Por eso estamos llamados por Dios a dar fruto. Dios nos tipifica a nosotros, a sus hijos, como árboles. Árboles fructíferos, árboles que dan fruto, y como dijo el Señor Jesús, y que vuestro fruto, permanezca. Es un fruto permanente. No es que voy a dar fruto hoy y mañana, bueno, no. No, ese fruto tiene que ser a diario, a cada momento, a cada segundo, a cada instante de nuestra vida debemos estar dando fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Estamos llamados nosotros a dar ese fruto. Y no solamente eso, estamos llamados a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, no a ser espectadores, o que alguien nos contó por allá, alguien nos contó y nosotros nos gozamos con eso. Está bien, los testimonios, pero debemos ser participantes. No debemos conformarnos nosotros con que nos cuenten las experiencias, los testimonios de las personas. No debemos conformarnos con eso. No, en este tiempo, ahora Dios dice que tenemos que ser participantes. El espectador está allá en la tribuna. Vamos a hablar de un partido, de un deporte. El espectador está allá. El fanático, el fan, está allá en la tribuna, gozándose. Pero los que están en el juego se gozan más porque están participando. Así estamos nosotros. Nosotros no debemos conformarnos con que nos cuenten de lo que hicieron los profetas, de lo que hizo el Señor Jesús, de lo que hicieron los apóstoles. Lea el libro de los Hechos, todas las cosas que fueron hechas por estos santos hombres de Dios cuando estuvieron sirviéndole al Señor. Pero cada uno de ellos pasó, murió. Están esperando por nosotros. Ahora estamos llamados nosotros a ser participantes también, así como lo fueron ellos, de la naturaleza divina de Dios. Gloria al Señor. Y seguimos leyendo aquí. Dice, regresamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 16. Y dice, vamos a leer más adelante, ya leímos hasta el versículo 12, la escritura que leímos al principio. Ahora vamos a leer el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, le está diciendo, ¿de qué están convencidos las personas, la gente? ¿De qué están convencidos? Porque como le dije ahorita, nosotros para poder estar convencidos debemos reconocer cuál es nuestra condición. Por eso leímos la escritura de Mateo 13. Depende a dónde usted permitió que cayera la semilla, a dónde usted permitió que entrara la palabra, a dónde cayó. Si cayó junto al camino, si cayó en las piedras, o si cayó en los espinos, o si cayó en buena tierra. Dios quiere que usted abra su corazón y esa semilla caiga en buena tierra, que dé fruto, que fructifique, que la raíz entre y se arraigue allí en el corazón, pero que no vaya usted a tener raíces de amargura, porque eso daña. Las raíces de amargura, los temores, las iras, las contiendas, eso daña y eso sale del corazón. Entonces nosotros estamos llamados por Dios a desocupar esas cosas, a quitar eso de nuestra vida, de nuestro corazón, para darle lugar a Dios, para que esa semilla que entró, esa palabra que entró, dé fruto y que sea un fruto permanente, como le dije hace unos momentos, y dice la palabra del Señor eso. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿de qué están convencidos ellos? Entonces depende de qué entendió usted, porque ya usted reconoció en dónde cayó la palabra cuando usted la escuchó, o cuando usted la está escuchando en este momento. ¿Dónde usted está permitiendo que llegue esa palabra? Si en el camino, que vienen las aves y se lo comen,
Si en las piedras que viene se seca, o en los espinos que se ahogan y la palabra se hace infructuosa, o en buena tierra, o abrió usted su corazón completamente a Dios para que Dios obre en su vida. Esa es la pregunta. Entonces, después de que usted reconoce esa condición en la que está, si usted está en donde no debe, entonces pídale al Señor, Señor, yo no quiero estar en esta situación, en esta condición, yo quiero mejorar mi condición, y Dios le va a decir qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir, qué hablar y qué no hablar. Dios nos enseña, nos dice todas esas cosas, pero Dios lo hace a modo de enseñanza, a modo para protegernos a nosotros del peligro, del caer en el error. Dios no nos obliga, no, Dios nos da el consejo. Nosotros somos los que accedemos, nosotros somos los que ejecutamos la orden de Dios. Y cuando usted ejecuta la orden de Dios, Dios se agrada. Por eso una persona puede ser que tenga el Espíritu Santo, pero resiste a una orden de Dios, contrista al Espíritu Santo y lo apaga. Y al tenerlo apagado, bueno, ya ese hombre queda como Saúl cuando el Señor no le habló más, ni por profeta, ni por Urim Tumim, ni por sueños, ni nada. Hoy en día hay mucha gente en esa condición. Dios no les habla ni por el profeta, porque no creen en profeta. Dios no les habla por Urim Tumim, que es la palabra del Señor, ni por sueños, ni por profecía, ni por visiones, porque no las creen. Entonces, esa persona tiene el Espíritu Santo apagado, resistido, contristado y apagado. Y cuando usted reconoce su condición y quiere avanzar en su camino espiritual, esa condición en la que usted estaba le tranca las bendiciones de Dios, la revelación de Dios. Entonces, Dios le explica, Dios le revela para que usted entienda, conozca y sepa qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, como les estaba diciendo hace unos momentos. Entonces, ¿qué hace usted cuando Dios lo saca de esa condición y usted avanza? Usted siente en su espíritu, su alma, que Dios lo está prosperando espiritualmente. Usted es un testimonio vivo. Usted le testifica a los demás, usted anuncia a los demás, porque estamos llamados a anunciar, a mostrar y a probar que esta es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Pero mire todos los pasos que tenemos que dar, debemos darlo. Si una persona no conoce al Señor Jesucristo, si no lo ha aceptado como su Salvador, arrepiéntase de su pecado, como dice la Biblia, arrepentido y bautizado. Entonces, arrepiéntase, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, bautícese, porque ya no hay nada que le impida bautizarse. No, usted no tiene que hacer un curso, usted no tiene que hacer cualquier otra cosa que le han inventado las religiones hoy en día, que usted tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que tiene que ir allá, que no. Sí, como le dijo Felipe, el evangelista Felipe, al eunuco. Le dijo, si crees de todo corazón, puede. Creo, le dijo el Señor, le dijo a aquel hombre, y lo bautizó. Entonces hoy en día sigue siendo lo mismo. Usted creyó, se arrepintió de sus pecados, usted creyó que estaba en esa condición de pecado, usted creyó que la palabra había caído en un lugar que no era, usted entendió eso, reconoció su condición, entendió, ahora Dios lo prosperó, empieza usted a anunciar, usted ahora es un testimonio vivo, usted no es que va a predicar, puede ser que Dios los ponga a los hermanos a predicar, pero si no lo pone a predicar, anuncie con su vida el evangelio.
el apóstol Pablo o el Señor por la boca del apóstol Pablo dijo que somos cartas leídas de todos los hombres. Estamos llamados a ser testimonios vivientes. Entonces, como anunciamos con nuestra vida, testificamos con nuestra vida, mostramos lo que ya entendimos. ¿Dónde lo vamos a mostrar? En la Biblia. La gente nos va a decir, pero ¿de dónde sacaste tú eso? De la Biblia. Aquí está, mira, está escrito. Aquí dice que los discípulos entendieron al Señor Jesús, entendieron lo que Él les explicó. Yo también entendí. Mira como te estoy mostrando aquí en la Biblia lo que yo entendí. Y aquí está la evidencia. Y la gente empieza, ¿cuál es la evidencia? Mi vida. Así como Josué y Caleb cuando fueron allá a la tierra prometida, a Canaán. De allá para acá traían una evidencia. Ellos dos traían evidencia. Traían uva, traían higo y traían granada. Ellos trajeron evidencia. Nosotros también estamos llamados a probar, a testificar con nuestra vida y a decirle a la gente, aquí está la evidencia. Yo soy la evidencia. Yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba perdido y el Señor me halló. No fue que yo me salvé, no, el Señor me halló. Y después de probar eso, entonces le vamos a decir a la gente, aquí está la palabra que me respalda. Porque debemos tener una escritura que nos respalda. Debemos ver nuestro nombre que esté escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre que esté escrito en la Biblia. Pero eso tiene que ser revelado. Y dice la escritura que seguimos leyendo, el versículo 13 en adelante, cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿de qué están convencidos ellos? Y entonces dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? Dice la palabra del Señor. ¿Quién decís que soy yo? Entonces, porque Dios nos enfrenta personalmente. Dios nos confronta personalmente y nos dice, ¿qué estás creyendo? ¿Me estás creyendo a mí o estás creyendo a la enseñanza, lo que te explicaron? Entonces, lo que tú entiendes, de lo que tú estás convencido por explicación o por revelación. Entonces le dijo, ¿y ustedes, y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces, esta roca es la revelación, en la cual está edificada la iglesia del Dios viviente, en la revelación de quién es Jesucristo, en la revelación que a Dios ha dado en este tiempo, porque Dios siempre está revelando cosas. No debemos conformarnos nosotros, no, que yo tengo el folleto, que yo tengo el mensaje. No, esa es revelación, pero eso tiene que ser revelado a su corazón. Cada uno de nosotros debe recibir revelación de parte de Dios. Cada uno estamos llamados por Dios a aceptar lo que Dios diga. No, que no, a mí no me parece. A Dios no le importa si a usted le parece o no le parece. La revelación de Dios, Dios la tipifica con una roca. ¿Por qué? Porque es dura. El evangelio no es una cosa fácil. El reino de los cielos se hace fuerza, dijo el Señor, y los valientes son los que lo arrebatan. Entonces esa roca es dura porque viene en contra de lo que ya nosotros teníamos establecido. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar lo que Dios diga. Estamos llamados a eso, a estar convencidos de que esa es la verdad de Dios.
de que no son cuentos de camino, cuentos de viejas, como dice la Biblia. No, es la verdad de Dios que Dios está revelando, y Dios ha revelado la palabra de Él, sigue revelando día en día, y la gente, muchos pueden pensar, bueno, no, pero es que ya eso estaba revelado. No, cada uno de nosotros debe recibir esa revelación. Usted no puede fundamentar su salvación en la revelación que Dios le dio a otro. No, usted debe recibir la revelación usted mismo. Por eso es que le estamos diciendo, este es el tiempo cuando usted tiene que estar convencido, usted tiene que reconocer su condición. Si ve que su condición es una condición que no es agradable a Dios, bueno, hable con Dios. Dios le va a decir qué hacer, Dios le va a explicar, Dios le va a revelar para que usted entienda. Dios le va a dar con esa piedra y le va a hacer que usted entienda eso. Dios le va a explicar cómo es el asunto. No es como usted se imaginaba, ni como lo enseñaron. No, es como Dios dice que debe hacerse. Entonces Dios edificó su iglesia ahí, en esa revelación, en esa palabra, porque la palabra es lo único estable en este mundo. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Entonces, si usted reconoció su condición, entendió, Dios le explicó, Dios le reveló, y usted entendió, ahora usted está convencido de la verdad. No va a venir el enemigo con explicaciones y con cosas y argumentos a sacarlo a usted. No, ya usted está convencido de lo que creyó, y este es el tiempo de que nosotros debemos estar convencidos de lo que creímos, y nada nos va a mover de este sitio. Hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión por el Señor en este día, vamos a orar. Si usted estaba en una condición, como les hablamos de la escritura de Mateo 13, de la parábola del sembrador, usted tiene que reconocer su condición. ¿En dónde permitió usted que cayera esa semilla? ¿En dónde permitió que llegara la palabra de Dios a usted? Si no cayó en buena tierra, bueno, hable con el Señor. Que el Señor le haga entender a usted para que usted enderece su camino y empiece a prosperar espiritualmente. Porque el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, cuando tú nos has hablado, Señor, de esta preciosa escritura, Señor. Hemos entendido, Señor, y estamos convencidos, Padre, de tu palabra, de lo que hemos creído, Señor, de que tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y por eso, Padre, no vendrá o viene el enemigo como río, Señor, pero tu palabra dice que tu espíritu levantará bandera de victoria, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos estas vidas que están viendo y escuchando este servicio, Señor. Si han tomado decisión por ti, gloria a Dios. Si han reconocido su condición, gloria a Dios. Si han entendido, gloria a Dios. Cada uno en su condición, Señor. Los ponemos en tus manos. Nosotros también nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú sigas hablando, Señor, tu palabra, enseñando esa doctrina santa tuya, Señor, que es la doctrina de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para el próximo servicio, donde va a estar uno de mis hermanos hablándole la palabra del Señor y llevándolo a ese convencimiento, a estar convencido, porque este es el tiempo cuando debemos estar convencidos de lo que creímos. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo
de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.